hasta una nueva oportunidad. Gracias, presidente. Congresista Ávila tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Colegas, buenas tardes. Efectivamente, este es un tema sobre el cual nosotros no podemos ignorar, cerrar los ojos y no pasa nada. Viene el Ministerio de Energía y Minas, dice esto no va. Específicamente en mi región hablamos de más de 70.000 personas que directamente en la mina de La Rinconada, por ejemplo, trabajan. Y como producto de este trabajo se estima que mínimamente se va vía contrabando hacia Bolivia 180 toneladas de oro por año. ¿Se imaginan en un periodo de gobierno de 5 años acumuláramos 180 toneladas de oro en este salón? Seríamos más ricos de lo que Atahualpa en su época pudo alcanzar, ¿no? Estirándose hasta la punta del dedo. Y es un oro que se va. ¿Y a quién beneficia? A los países vecinos. Son más de 70.000 personas que se dedican a esta actividad en mi región, en la mina de La Rinconada. Nosotros hemos sido tal vez, si se quiere, favorecidos con este recurso de la naturaleza que está haciendo y está beneficiando a los países vecinos. Y nosotros no podemos, desde este Congreso, decir aquí no pasa nada, esto es pecado, el minero informal contamina, obviamente hay un conjunto de problemas, pero si lo mantenemos en la ilegalidad siempre va a subsistir cuando hay un germen. En este caso, ese oro no se va a acabar para el año, ni siquiera en 10 años. Eso se viene explotando seguramente desde la época de los incas, y es el dorado que tenemos nosotros. Porque no solamente es La Rinconada, sino es toda la parte de la selva, que llega hasta Madre de Dios, llega hasta Bancay. Entonces, presidente, yo concuerdo con el colega que se cite al ministro correspondiente para que explique y le encuentre una solución, porque no se le puede simplemente decir, ¿sabe qué? Esto no procede y por tanto se archiva. No, porque es una realidad. En mi región, vuelvo a reiterar, son más de 70.000 personas que se dedican a eso. Y no contando a las familias, si se cuenta, digamos, a la esposa que también trabaja como payaquera y como otras actividades que van a seguir ahí. Han intentado hacer una interdicción, por esa zona no ha pasado, lo mismo con el pequeño minero, pero en absoluto ha afectado. La actividad continúa. Entonces, que no se dé esa situación como se dio en el caso de Estados Unidos, cuando se dio la época de la gran prohibición para prohibir la producción de whisky, porque era dañino para la salud y para la economía, es cuando creció más. Y es cuando crecieron, digamos, los grandes, digamos, las grandes organizaciones, digamos, criminales como Al Capone y todo ese grupo que creció justamente bajo la prohibición, que en lugar de poder cortar, digamos, esta actividad, hizo que creciera con más fuerza. Entonces, presidente, yo de acuerdo con que este tema no sea zanjado en esta sesión, más bien se abunde más y encontremos una solución adecuada para el bien del país y para rescatar ese oro que se está yendo al extranjero. Gracias, presidente. Congresista Arana tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Qué duda cabe que las autoridades de gobierno y también este Congreso pudiera colocar elementos de equilibrio en materia legislativa para que la pequeña minería, la minería artesanal, pudiera encontrar el respaldo institucional, legal y económico para que efectivamente se puedan hacer en mejores condiciones, dado que parte de los desequilibrios y de las injusticias sociales que hay en nuestro país tiene que ver con que se han hecho todas las cosas necesarias para favorecer la gran minería, presidente. Y sin embargo, la pequeña minería prácticamente se haya abandonado a su suerte, y hemos tenido las dificultades, o seguimos teniendo las dificultades para su formalización, para la seguridad laboral, para la seguridad ambiental, para los temas de comercialización, de supervisiones, además, que debe hacer la autoridad ambiental y la autoridad laboral. Y en ese sentido, presidente, coincido con el pedido del congresista Pianto y otros colegas para que aplacemos el debate y pidamos más información. En lo particular, me hubiera gustado que la iniciativa legislativa del colega Pianto incorporara dentro del concepto de
seguridad, ¿no? Para las plantas de beneficio, un enfoque ambiental, ¿no? Porque lo que me preocupa es que las plantas de beneficio, tal cual están en la ilegalidad o básicamente abandonadas en la posibilidad de fomento y de respaldo de parte de la autoridad, puedan seguir usando sustancias tóxicas altamente peligrosas, ¿no? Es deleznable, el congresista Ávila ha mencionado lo que sucede en Puno, ¿no? Presidente, alguna acción deberíamos tomar y exigir que en la presencia del ministro, tanto del ministro del Interior como del ministro de Energía y Minas, se haga algo porque no se comercialice el oro, el mercurio que se usa para el oro ilegal en Puno, por ejemplo. En Juliaca se puede comprar, sabemos que hay mafias en este momento de comercialización de mercurio y otros insumos químicos como el cianuro, que también se está usando en la minería ilegal, sin ningún control. Y el hecho de que se diga que se es pobre no da derecho, presidente, a contaminar los ríos, a destrozar las fuentes naturales de agua, en algunos casos cabeceras de cuenca, o en otros casos a ser parte de las redes de corrupción, de narcotráfico, de lavado de dinero que se viene del narcotráfico a algunas de estas actividades, y de otro lado a procesos terribles de deforestación y daños que son muchas veces irreversibles. Entonces, creo que podríamos contar con más información, presidente, para que efectivamente pudiera haber un debate adecuado, y si se encuentra una fórmula en la que se pueda cautelar los derechos y la seguridad, no solo laboral, ni el derecho económico de quienes se dedican a esta actividad, sino también los derechos ambientales, sin duda, presidente, podamos tener más elementos para un mejor dictamen. Gracias, presidente. Saludamos la incorporación a la sesión del congresista Modesto Figueroa y le damos el uso de la palabra a la congresista María Melgarejo. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Por intermedio suyo, saludar a todos los colegas congresistas presentes. De verdad, un proyecto de ley, una propuesta legislativa, nace de una necesidad y sobre todo obedece a que en representación al contrato social que existe por cada parlamentario, cada congresista, es que se plasma en estas propuestas legislativas. Yo, a modo de solidaridad legislativa que debe de existir ante alguna propuesta legislativa o proyecto de ley, me sumo al pedido del congresista Moisés Guía Pianto y también la suma de ello del congresista Arana Segarra, y en esa línea quería, presidente, por favor, esto se repite en varios departamentos y no es ajeno el departamento de Ancash, pese que es una zona intangible, patrimonio natural de la humanidad. Irresponsablemente aún siguen las minerías ilegales, y esto sí es gravísimo, porque ayer con tanta satisfacción las diferentes bancadas han presentado un proyecto de ley y ha sido aprobado por unanimidad el marco ley del cambio climático, que también ha estado presente en la bancada de Fuerza Popular, y todas las bancadas, y ayer se ha promulgado esta ley. Y a ello no nos es ajeno el departamento de Ancash. En sus nevados imponentes, presidente, sigue ahí la minería ilegal. Y no podemos permitir, tiene que haber un trabajo articulado y pido a su presidencia que los que amamos esta comisión estamos porque tenemos un sentimiento para hacer esos cambios y sobre todo esos cambios sentar las bases, que estamos de acuerdo con preservar, conservar, pero también estoy de acuerdo con el desarrollo, con la inversión privada, pero se tiene que respetar ciertos lineamientos, como esto es el caso de patrimonio natural de la humanidad, y nunca más vamos a tener un majestuoso
nevado e imponente en el departamento de Ancash, conocido a nivel mundial. Dicho eso, presidente, quisiera pedirle que se haga sobre su proyecto de ley un cuarto de intermedio, se haga todavía un análisis, un debate más de consenso, y ese debate de consenso que no sea apoyado por solo las opiniones técnicas del Poder Ejecutivo, sino que también que nazca de una necesidad y de una realidad. La realidad de su departamento no puede ser igual a la realidad de Ancash, pero tampoco a la de Puno, pero hay que tener una norma que sea así benigna, y sobre todo que los protocolos de consecuencia de una ley sean eficaces. En esa línea quiero pedirle sobre el proyecto de ley de mi colega, la congresista autora Tamar Arimborgo, para que pueda ser reconsiderado para la próxima sesión y se pueda obviar ese punto a tratar, toda vez que tenemos el quórum reglamentario. Gracias, presidente. Perfecto. Contestemos en el punto Bueno, no habiendo más intervenciones y recogiendo un poco el sentir de los congresistas presentes, hay la propuesta para llevar a un cuarto intermedio este proyecto de ley, el 1600. Los congresistas que estén de acuerdo con pasar a un cuarto intermedio el proyecto de ley 1600-2016, a ver, con congresista Modesto Figueroa a favor, congresista Beteta a favor, congresista Melgarejo a favor, congresista del Águila a favor, congresista Guía Pianto a favor, congresista Manuel Dahmer a favor, congresista Marco Arana a favor. Entonces, por unanimidad pasamos a un cuarto intermedio el proyecto. Y pasamos como siguiente punto al predictamen, que ha referido al proyecto de ley 1442-2016, ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del ramal del gasoducto surperuano hacia la región Puno y la puesta en operación, el transporte y distribución del gas natural para el acceso y aprovechamiento de los pobladores de la región Puno. Esta comisión ha considerado que este es un proyecto viable, con el siguiente análisis, ¿no? En la actualidad ya existe la ley 29129, ley que declara necesidad e interés público la construcción del gasoducto Camisea, Santa Ana, Cusco, así como del gasoducto hacia las regiones Puno, Huancavelica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Asimismo, mediante una resolución ministerial, la 078-2017, se aprobó el informe multianual de inversiones en asociaciones público-privadas del Ministerio de Energía y Minas para el año 2017, en el cual se considera el proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú, el mismo que estaría reemplazando al proyecto de mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del gasoducto surperuano. Por otro lado, Proinversión tiene incorporado en su cartera el proyecto Masificación del uso del gas natural, distribución de gas natural por red de ductos en las regiones Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali. Teniendo en cuenta la existencia de las normas citadas, el proyecto de ley propuesto busca revestir de importancia la ejecución de estos proyectos, por lo que se ha propuesto un texto sustitutorio con la fórmula siguiente: declárese de necesidad pública e interés nacional la ejecución, puesta en operación, transporte y distribución del gas natural para el acceso y aprovechamiento de sus pobladores de las regiones de Puno, Huancavelica, Arequipa, Moquegua y Tacna. El objetivo de este proyecto es que entidades responsables actúen acorde a sus competencias y ejecuten los referidos proyectos para el bienestar de la población. Además que con este texto sustitutorio estamos un poco recogiendo las opiniones y el sentir de varios congresistas que en una pasada sesión solicitaron la incorporación de estas otras zonas.
¿Alguna intervención? Sí, congresista Dahmer tiene el uso de la palabra. Señor presidente, existen dos proyectos de ley que se están discutiendo con dictámenes distintos y se refieren a lo mismo. El proyecto de ley que usted acaba de señalar, que es el proyecto de ley 1442, y el otro proyecto 946, que es el proyecto de mi autoría, del 2016, que se refiere a lo mismo. Los dos se refieren al gasoducto surandino. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el proyecto de ley 1442, cuya idea inicial, su propuesta inicial, es declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción del ramal del gasoducto surperuano hacia la región Puno y la puesta en operación del transporte y distribución del gas natural para el acceso y aprovechamiento por la región Puno. Pero plantea el ramal sur hacia Puno, que es el ramal del gasoducto. El otro proyecto que he presentado yo declara de necesidad pública e interés nacional el proyecto integral de masificación del gas natural en el sur del Perú con la construcción y operación de un gasoducto al sur y la creación del complejo industrial petroquímico. Se refieren al mismo tema. ¿Qué ha ocurrido? Que el dictamen que estamos leyendo sobre el proyecto de ley 1442 anula el gasoducto sur en el ramal al Puno, lo anula, pero cualquier otro ramal, no existe el gasoducto sur. Lo que hace es lo reemplaza por el proyecto de llevarlo en camiones, que es una cosa absolutamente diferente. El gasoducto sur significa llevar de las fuentes que hay, más aún ahora que las empresas chinas ya tienen confirmado que hay gas natural suficiente, es llevar por tuberías para conectarlo masivamente, conectarlos a domicilio, conectarlos a industrias, hacer una conexión masiva. El otro proyecto, que es el que reemplaza en el dictamen presentado al gasoducto surandino, es el proyecto de llevarlo en camiones. Llevarlo en camiones no solamente significa un costo mayor, sino que es para un alcance muy reducido. O sea, ¿alguna vez le llegará a Quillabamba el camiones? No sé, no creo. Y le llegará a Cusco a 5.000 personas, ya sería mucho. Le llegará a Arequipa a 10.000 familias, sería mucho. O sea que es un pseudo abastecimiento de gas natural. Es una cosa muy limitada. Es una tergiversación absoluta del proyecto que planteaba el ramal a Puno. Ciertamente no se puede plantear un proyecto de un ramal para Puno. Cualquier ramal de tubería tiene que tener su fundamentación en la medida que va a abarcar todo el sur y que está vinculado a la utilidad más grande, que es el uso del gas para transformarlo en productos petroquímicos. Ese es el proyecto que tiene que ser aprobado. Y es el proyecto que, al separar de esta manera, lo que se hace es un proyecto, que es el tema del gasoducto más la petroquímica, lo mandan al archivo, y el otro proyecto le quitan el gasoducto y lo ponen solamente por camiones. Yo creo que eso no es la opinión, me parece, ni siquiera yo he escuchado nunca una opinión así en el seno de la comisión. En general, hasta donde he escuchado en los congresistas, había la idea que enfrentando las inmoralidades y las corruptelas, existiendo gas en el lote 88, existiendo gas en el lote que está a cargo de la empresa china, demostrándose que el gas está ahí y que el sur requiere gas, no solamente para la parte domiciliaria, sino para la parte industrial, y que eso permite tener una petroquímica como elemento organizador de rentabilidad del conjunto. Yo diría aún más, señor presidente, esta torpe separación de los temas nos lleva a la paradoja particular de que el actual gobierno, no el gobierno de Kuczynski, sino el actual, el nuevo que ha reemplazado a Kuczynski, dice que va a darle importancia al gasoducto y a la petroquímica. Y el Congreso va a votar en sentido contrario, o esta comisión del Congreso. Yo no voto así, ciertamente. Espero que la comisión del Congreso tampoco vote una cosa que es tan absurda. Después de todas las luchas del sur del Perú, después de todas las luchas históricas del país, después de la convicción de que hay gas, se decía no hay gas, hay gas, se decía no hay que no explote, lo están explotando los chinos, se decía no sirve el gas, sí sirve para la industria. Y la industria no solamente en la parte de la costa, sino también en Puno y la industria también en Cusco. O sea, existiendo las posibilidades, ¿por qué no reducimos a la nada? ¿Por qué no reducimos a una cosa que es inviable económicamente? Porque este ducto que se plantea, esta llevada por camiones que se plantea, es inviable para que la gente tenga gas masivamente. Sirve para un pequeño sector. ¿Cuál es el resultado económico de esta separación? De que el gas que hay en el Cusco se va a sacar por el ducto central. Y ese gas del ducto central lo está queriendo la empresa que tiene actualmente el servicio de venderle el gas a Chile y Argentina. Esa empresa que ya es socia de Camisea, lo que quiere hacer es que el gas salga por la tubería que tiene
el consorcio Camisea, sacarlo por la costa central, llevarlo por barco y venderlo desde Chile hasta Argentina. Antes Argentina le exportaba gas a Chile, ahora con los mismos tubos, Chile le va a exportar gas a Argentina, a precio no de México, de $2, $4, a precio de Japón, o sea, $17 el millón de BTU. ¿Y qué va a perder el Perú? Toda esa ganancia. Es un absurdo económico. Por eso este mismo gobierno dice, bueno, ciertamente, yo he escuchado, todos nos hemos reunido en las diversas bancadas con los representantes del gobierno, y una de las cosas que han dicho es que ellos están por el gasoducto y por la petroquímica. Entonces, ¿cómo vamos a estar discutiendo y aprobando un proyecto que va en sentido contrario, absolutamente contrario? No tiene ni pies ni cabezas. Por eso yo planteo, señor presidente, que más bien se junten los proyectos, se haga un dictamen que mantenga el gasoducto surperuano en su conjunto, la petroquímica y las facilidades para el uso adecuado, y que se postergue para una siguiente reunión para tener un dictamen de conjunto que nos permita, de esa forma, ciertamente, invitemos para esa próxima reunión a que venga algún funcionario del gobierno y nos responde el nuevo gobierno, porque hasta ahora las respuestas que hay en los dictámenes son del gobierno que ya terminó, que no quería hacerlo. Era el gobierno que quería favorecer ese gran negociazo, ese gran lobby de que el gas de Camisea va a servir para llevar a Chile y Argentina para venderlo a un precio altísimo, y el Perú va a perder como ha perdido todos estos años con la exportación a México. Bueno, eso aparentemente no se quiere hacer, y nosotros no podemos colaborar con que se les permita que se haga una cosa así. Más bien, yo entendía que había una mayoría del Congreso, más allá de las diferencias políticas, una mayoría en particular de los congresistas del sur peruano que decían, esta es la hora del gasoducto y esta es la hora de la petroquímica en el sur peruano. De ahí que plantearé, señor presidente, que esto sea más bien un producto de un nuevo dictamen, y que antes del nuevo dictamen se pida opinión a los actuales ministros y funcionarios del gobierno, del nuevo gobierno, para ver cuáles son sus planes, si mantienen el plan anterior o si han modificado también en ese punto para poder traerlo al Congreso. Bueno, antes de darle el uso de la palabra al congresista Ávila, que solicitó, me parece. Perdón, congresista Arana. Gracias, presidente. No hay desarrollo ni bienestar si no se resuelve el problema energético en una sociedad, en un Estado. Y en ese sentido es lamentable que hayamos tenido políticas entreguistas de fuentes importantísimas de abastecimiento energético, que por lo demás son más limpias que las que nos proporcionan directamente las extracciones petroleras. En este caso, ciertamente nos referimos al gas, ¿no? En ese sentido, presidente, respaldar el pedido del congresista Manuel Damer, porque dado que hoy día tenemos dos dictámenes, uno relacionado con el legítimo derecho que tienen nuestros hermanos de Puno, ¿no?, de poder conseguir una norma que declare de interés nacional el acceso al gas. Sin embargo, dada la importancia, por un lado, de una fuente energética más limpia y la disponibilidad existente de la misma, pensarla, y lo digo con todo el respeto y además el afecto que tengo por nuestros hermanos en Puno, pedirla por regiones efectivamente puede llevar a una situación como la que plantea el congresista Damer. Y creo que no se opone el tema del desarrollo y la masificación del gas, sino por el contrario, incluye a la propia región de Puno. Y entonces permitir que se puedan adjuntar tanto la propuesta de masificación de gas del sur como la propuesta de acceso al gas para Puno, y pedir además que las nuevas autoridades de gobierno puedan realmente, ojalá, establecer nuevos mecanismos que impidan que se continúe con el saqueo de los recursos naturales, en este caso con el saqueo del gas, que por lo demás, presidente, bien lo sabemos, no ha sido solo fruto de una oportunidad comercial que puede permitir riqueza a quien lo comercializa, a quien lo explota, y puede permitir mejores condiciones a los consumidores. Sabemos bien que la manera como se hicieron estas obras y cómo se han manejado sus contratos de comercialización han tenido que ver con corrupción.
Y en ese sentido, presidente, me parece bastante positivo que veamos la posibilidad, si lo tiene bien el autor, que es el congresista Ávila, de solicitar que haya una normativa que declara de interés nacional el acceso al gas para Puno, que en el marco de esta iniciativa legislativa que creo no compiten entre sí ni se desautorizan, que es la propuesta de masificación del gas, ¿no? Puedan en realidad fusionarse y que se haga además en el marco del requerimiento de información y de posicionamiento y definición política de la nueva gestión en el Ministerio de Energía y Minas. Porque si esto no ocurre, presidente, podemos acá dar la norma, pero lo que va a ocurrir es que si se sigue en el patrón de los contratos y las concesiones y contratos que se dieron bajo corrupción, entonces justamente ese será un tema que nos permita a nosotros tomar decisiones para no tener leyes que finalmente resultan bien intencionadas, pero no tienen eficacia real para transformar lo que en este caso es importante para el desarrollo del sur del país y en general de todo el país, con la masificación del gas, incluyendo, por cierto, a las poblaciones de donde se extrae, porque una de las cosas inaceptables que por lo menos no debiéramos permitir es lo que pasó una vez con la historia de la producción de energía eléctrica en la central del Mantaro, que teníamos producción de energía eléctrica para el país y básicamente Lima era la principal beneficiada, pero las poblaciones que vivían alrededor de la hidroeléctrica de Mantaro no recibían energía eléctrica. Y creo que eso se está volviendo a repetir de manera inaceptable con el gas que se extrae de Camisea. En ese sentido, si lo tuviera bien el congresista Ávila, digamos, porque creo que, bueno, ahorita no tenemos condiciones para votar, pero si la idea es que se puedan acumular iniciativas legislativas para manejar bien este recurso para el desarrollo macrorregional sur de manera más eficaz y más transparente, sería lo más razonable para que esto tenga eficacia. Gracias, presidente. Bueno, creo que todos, ¿no es cierto?, sin la menor duda, estamos apostando y apoyamos y no solo y exigimos además el tema del gasoducto surperuano. Queremos el tema de la mayoría de acá somos provincianos, queremos también el tema de la petroquímica, es decir, son temas vitales que vamos a continuar exigiendo de manera firme, ¿no es cierto?, al Poder Ejecutivo. Si bien es cierto, hay una cierta similitud en ambos proyectos que podríamos, como señala el congresista Arana, tratar de acumular o fusionar, hay un tema en el proyecto del 946 del congresista Dahmer que habría que revisarlo, ¿no? Está relacionado hay un artículo en el cual el proyecto de ley propone la creación de un fondo de financiamiento del proyecto integral del gasoducto surperuano y petroquímica con recursos del Tesoro Público, precisando que serán incluidos cada año en el presupuesto general de la República. Entonces, la creación de este fondo no se articula con el artículo 79 de la Constitución, que dispone que el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar el gasto público. Entonces, ahí es donde un poco está, digamos, la dificultad. Yo creo que si se logra pues llegar a un consenso, algo para poder, no sé, fusionar, poder acumular, pero viendo este tema, superando este tema, yo creo que muy bien sí se podría acumular ambos y poder hacer una nueva propuesta a la comisión. Había pedido la palabra antes el congresista Ávila, pero a ver, ya sí, la precisión. Sí, ya que ha sido mencionado y comentado, el proyecto que presenté, que es el proyecto 946 del 2016, era el momento en el cual se estaba parando totalmente el tema del gasoducto y aparecía inclusive que los tubos iban a devolver y que no querían ni siquiera convocarse al concurso. En ese momento es que se presenta el proyecto y se dice, bueno, tiene que hacerse de todas maneras el gasoducto y tiene que hacerse en todo el área y tiene que hacerse con la petroquímica. Y tiene que hacerse con una cláusula anticorrupción, porque había de medio toda la corruptela que estaba denunciada. Y por eso se plantea un fondo. Pero eso en el fondo era una indicación que lo haga el Ejecutivo.
yo creo que el Congreso no tiene por qué crear, no tiene capacidad para crear gasto. Desde ese punto de vista, eso no es el tema central. El tema central está en el resto, o sea, en la capacidad efectiva. Y ahí yo creo que coincidimos el conjunto, ahí estamos de acuerdo. Lo que no podemos hacer es reemplazar toda esa inversión de conjunto de articulación de la región para usar el gas con el abastecimiento a través de camiones a Puno. Yo creo que sería ciertamente una cosa sin sentido. Congresista Ávila pidió el uso de la palabra. Gracias, presidente. Con el respeto de las opiniones del congresista Damer y del congresista Arana, permítame decirle que nosotros no aceptamos que se nos envíen camiones por el gas o ese transporte. Más fácil sería traerlo de Bolivia. En Bolivia está 7 soles el balón de gas. ¿Qué tal? Pero para mí, yo lamento que personas que son de amplia trayectoria, de base social izquierdista, estén pensando marginar a una región como Puno. Es una condición sine qua non. Es decir, sin eso nunca va a ocurrir un proceso de crecimiento económico en mi región. Una región que paga por el gas 38 soles el balón. Una región que paga la energía eléctrica más cara a pesar de tener una hidroeléctrica que produce en base al agua en mi propia región, y a pesar que se está construyendo otra hidroeléctrica, la Sangabán 3, cuya estación va a estar en el Cusco, no sé, parece que aquí hay mucha influencia para que las cosas de mi región se vayan para otro sitio, y para cuando uno solicita mi región, mándenlo aunque sea en burro. Así no es. Mi región paga por la gasolina más cara. En Madre de Dios, aquí está un congresista de Madre de Dios, un galón de gasolina de 84 octanos cuesta 5 soles más barato, y cuando la distancia de transporte es mucho más lejos. Igual ocurre en el Cusco. El gas caro, la energía eléctrica carísima porque se lo entregan directamente a Cuajone, a pesar de que se produce en mi región. Y lo que pedimos es un pequeño ramal, serán 30 kilómetros del proyecto original, un ramal, y se nos viene aquí muy elegantemente a querer escamotear un derecho que nos corresponde a nosotros como pueblo. Nosotros somos una región con mayor población de cualquiera de los departamentos. Señor presidente, también quiero aclarar, no son regiones porque legalmente no están aprobadas las regiones, sino son todavía departamentos. Nosotros tenemos